¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando que vuelvan las ideas a las 4:10 y después de la marcha de las madres, Plaza de Mayo, como cada jueves, sin faltar un solo jueves, desde aquel 30 de abril de 1977. Pensarlo 2 minutos para entender la dimensión de lo que eso significa. Allí estaban las madres en el encuentro con sus hijos, con sus hijas y dejando por supuesto también una mirada de esta esquina de la historia. Nosotros arrancando que vuelvan, hoy más que nunca compartiendo historias, que esa es la esencia de la radio, y este es el día de la radiofonía. ¿Lo tenías en claro, Néstor Restivo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, son esas cosas que se celebran en cada momento del día que vos prendés y ahí aparece ese sonido que te abraza, ese sonido que te contiene, la palabra, eso que se transforma en abrazo concreto, aunque no sea un abrazo en presencia, de esos que se necesitan y a veces mucho, y ahí está la radio, que no te lo da el papel, no te lo da la tele, y eso me parece que es lo que se celebra hoy. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Medio que ya tuvimos esta charla hace poco, pero por eso, porque lo celebramos. Se repite, es cíclica, porque uno tiene que reivindicar la radio, sí, ¿no? Como medio, más allá que tengamos la suerte de trabajar en radio y trabajar en una radio compañera y todo lo demás, que es una alegría que sentimos. No todos los periodistas, ni mucho menos, pueden ejercer su profesión en lugares amables a sus ideas y demás. Yo en lo personal estoy muy agradecido por eso. Pero además el medio en sí, lo valoramos todo el tiempo porque es un canal de comunicación que, en serio, no tiene parangón con otros. Es otro clima, otra relación con el oyente, en fin. La verdad que es un medio hermoso. Bueno, así que aquí estamos, a celebrar que es de ustedes, de nosotros y de ese vínculo específicamente. Saludo grande a todos nuestros compañeros y compañeras aquí en la 530. En un ratito vamos con más detalle. Ya nos metemos en la jornada. Ahora hablamos de lo que pasó en el Senado. Un tema muy importante, que es lo que el gobierno está logrando en materia de Poder Judicial. Ahora vamos a eso. Enseguida hablamos con Fabián Wallman, a ver cómo Casa Rosada vio la sesión de ayer. Enseguida vamos a charlar con él y compartir, por supuesto, cosas que nos fueron pasando en estas horas. Antes de saludarlo a Fabián, pasando un poco en limpio lo que ayer pasó, me parece que hay que detenerse en dos imágenes, ¿no? El gobierno, por supuesto, se quedará en las medias sanciones que consiguió de proyectos que le importan, reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, inocencia fiscal, u otro episodio de inocencia fiscal. Yo creo que hay que quedarse con dos imágenes de ayer, que en un rato lo vamos a hablar también con Juan Carlos Junio. Insisto, ahora Fabián Wallman nos dice, bueno, qué mirada en la Rosada. Una es a la que reaccionamos ayer en vivo. Ese número 133 de, como explicaba Néstor, de voluntades que se consiguieron para eventualmente poder imponerle al oficialismo y aliados el debate sobre tema morosidad, que es mucho más que eso. Es un elemento muy constitutivo de la escena, de la conversación de este momento. Yo les diría, la política hoy está muy fuertemente interpelada por ese tema, la política en general. Por supuesto, el gobierno con sus narrativas y sus responsabilidades, otros actores también, el sistema financiero, las billeteras virtuales, los personajes vinculados a esas billeteras virtuales, es decir, nuevos protagonistas de la escena de la vida política y económica en la Argentina, en un país. Y por supuesto la oposición, que logró esa foto, ¿no? Donde estaba el peronismo en sus distintas vertientes, donde estaba el Frente de Izquierda, el trotskismo, donde estaba el radicalismo, o un sector del radicalismo, por supuesto, disidentes oficialistas como Marcela Pagano, una imagen de mucha potencia, esa imagen que estamos compartiendo en este momento en nuestra transmisión de YouTube, de muchísima potencia, que no quiere decir más que por ahora la potencialidad de esa foto. Por ahora la potencialidad de esa foto. Y donde muchos de los protagonistas de la vida política argentina, que efectivamente decidieron estar en esa foto, tienen la responsabilidad de ver si pueden lograr algo que viene siendo muy mencionado y poco trabajado, que son esos famosos puntos en común que garanticen que Argentina puede ser un país que tenga los suficientes puntos en común que no implique ir
a los viandazos e impedir que haya un desarrollo más o menos normal. ¿Se acuerdan la consigna país normal? Un presidente dijo, ¿no? Hace muchos años, país normal, y lo miramos diciendo, che, eso es una consigna, y le dio otro sentido en su momento. Desde ya que incluso sobre este mismo tema, también lo dijimos ayer, cuando se sienten a hablar Miriam Bregman, Marcela Pagano, Germán Martínez y Giuliano y Pichetto, etcétera, etcétera, y por ahí no piensan lo mismo respecto que hay que hacer con los bancos, con el sistema financiero, con las billeteras virtuales, pero que logren encontrar algunos puntos en común. Primera imagen que creo que ayer, Néstor, la dimensionamos igual bien, ¿no? Decíamos, no es la foto del día, es la tapa, Vos viste que los diarios del establishment, por supuesto, lo ningunearon bastante, por lo menos en las tapas. Como corresponde. Como corresponde, por eso digo, no es que algo que debería ser recontra auspicioso, es decir, que, como vos decís, que gente de muy diverso pensamiento tenga mínimos consensos sobre cosas elementales, sería saludable. Sin embargo, bueno, cuando un sector ideológico, en este caso mediático, juega un partido claramente alineado con el presidente y con su gobierno y haciendo amnesia o fingiendo amnesia, no se da cuenta de qué es lo que está pasando, sí se da cuenta pero la apoya, lo ningunea bastante. Igual coincido, y ayer lo vimos en vivo, que nos parecía un gran tema del día, sobre todo por lo inédito. Desde que asumió Milei no había sido posible esta foto. Hay otra imagen de ayer que la vamos a dejar para dentro de un rato, porque nos vamos a quedar en este tema y a ver cómo se vio desde Casa Rosada la jornada. Pero hay otra imagen ayer, muy importante, que vamos a ver qué repercusiones tiene y también pasó en algunos sectores algo inadvertida. Fabián Wellman desde Casa Rosada. ¿Qué dice, Fabi? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes. Está muteado. Ahora sí, lo escucho. ¿Qué dice Fabi? ¿Cómo anda? Restivo. Bien. Bien, ¿cómo andan ustedes? Lo primero para decirte es que esos 133 votos en realidad no son los totales, porque hubo legisladores que llegaron más tarde y no pudieron votar y apoyan esa medida también. Entre ellos algunos que estaban allí, por ejemplo Marcela Pagano. Creo que son 2 o 3 votos más los que se pueden contar. Alguien contó 138 incluso. 138, bueno. Sí. Bueno, por eso, digamos. Es mayor la cantidad. Eso como para que la audiencia sepa de que estamos hablando de un número importante. Uh-huh. Lo segundo para decir es que efectivamente yo creo que en el discurso actual y político, indudablemente marcha y domina el problema de los endeudados y no la cuestión del Banco Central. Muy a nuestro pesar que no se haya podido instalar como tema, así es, pero que en la sociedad está más que claro que es esa, y la agenda política no la tiene el gobierno. A pesar de que tenga estas victorias, yo digo, ayer hubo vencedores vencidos, porque de alguna manera el gobierno se llevó lo que quería, pero vio enfrente una cantidad de voces que hasta ahora no había visto, a pesar que en la sesión hubo, por supuesto, votos a favor de los mismos que estaban allí, o abstenciones en esa imagen, ¿no? Maximiliano Ferraro, por ejemplo, entre otras cosas, votando a favor. Por eso, bueno, yo creo que la escena, lo que plantea la foto es que que está en disputa. Que la Argentina está en disputa, que el gobierno tiene, por supuesto, todavía sus fortalezas, sus modos de imponerse en la agenda, pero que del otro lado hay una oposición heterogénea, pero que logra puntos de acuerdo muy cerca del momento electoral, y cuando todas estas cosas son leídas por todos los actores, inclusive por los agentes económicos. Eso es lo que digo, por eso me parece que el dato es importante en ese sentido, ¿no? Pero está claro que el gobierno tiene, por supuesto, tiene músculo. Tiene músculo, tal es así que acaban de retirarse hace minutos nada más de la Casa de Gobierno los 3 gobernadores, ¿no? ¿Quiénes? Yarlora, del centro, Yarlora, Frigerio y Pucharo. Bien. Estuvieron reunidos con Diego Santilli. Córdoba, Entre Ríos, acordando, Santa Fe. Claro, Córdoba justamente, la zona más próspera de la Argentina, digamos, sin la provincia de Buenos Aires, acordando traspasos de cuestiones relativas a la energía y a rutas y caminos, que el gobierno no quiere de ninguna manera, por ejemplo, sentarse a charlar con Axel Kicillof. No hay ninguna posibilidad de que haya diálogo
de aquí al 10 de diciembre de 2027 entre Diego Santilli y Axel Kicillof. Eso te lo digo categóricamente, no hay ningún tipo de posibilidad. Y mientras eso ocurre, el gobierno, bueno, por supuesto, mira esta foto, le presta atención, pero todavía le baja el precio. Ajá, y bueno, lógicamente. Todavía dice, bueno, pero no conocemos el contenido de lo que puede llegar a ser la propuesta, porque lo primero que ha salido a decir la Administración Nacional es que quieren que los zurdos siempre se quejan de los bancos, y ahora lo que plantean es que salgamos a ayudarlos. Bueno, está más que claro que esa no es la propuesta de muchos. Recordemos que hay 48 proyectos, 48 proyectos en la Cámara Baja. Inclusive el mismo Paulón me decía que él solo tiene 4 y que alrededor entre todos esos hay muchas diferencias sustanciales. Están quienes no quieren otorgarle ninguna responsabilidad a los deudores, como lo dijo ayer Miriam Bregman, culpando directamente a las billeteras y a los bancos. Están los que quieren alargar los tiempos, pero aquí en Casa Rosada todavía están cautos y no ven, por lo menos, tienen esperanzas en poder romper esa unidad, como vienen incidiendo desde el principio del gobierno en los votos de sectores diversos del oficialismo. Pablo, eso es lo que efectivamente por ahora se ve en una jornada, no sé si tenemos un minuto más, vos me dirás, en la cual Javier Milei... ¿Dónde estuvo? Estuvo en la Escuela Técnica Ort, Yatay 240. Ort es una institución que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial y su métier era generar instrucción para artes y oficios, organización para la rehabilitación por el trabajo, Pablo. Ese es el nombre de Ort. El gobierno, que se jacta y amenaza cada vez que un profesor habla de política en un aula, y dice, marquen el 0800 para denunciar cualquier tipo de abuso, nada más y nada menos que en la investidura presidencial manda a dar una lección y una clase de economía y de moral mirando las elecciones de 2027 frente a estudiantes de cuarto y quinto año. Bueno. Y te muestro un repaso. Dale, a ver. Un repaso que hice de las distintas apariciones en instituciones educativas desde que asumió Javier Milei hasta la fecha. La mayoría realizadas en instituciones privadas y solamente 2 en instituciones públicas en el exterior. La que recordamos con mayor perplejidad, la primera, ¿te acordás cuando se habían desmayado 2 chicos mientras él estaba hablando y no hizo ningún gesto? Ah, sí, tenés razón, la apertura del... El copelo. La primera apertura del ciclo lectivo de su gestión, ¿no? Allí en... Sí, efectivamente. El comienzo del ciclo. Después no hizo, 2024. Después prácticamente no hizo ninguna más. Bueno, después estuvo en los Estados Unidos. Y una de las más recientes, en Israel, cuando dijo, y que quedó recordada y la palpamos todos, como ser el presidente más sionista del mundo. Bien. Hoy fue a la institución judía Ort a brindar una clase, hoy es laica, y allí se expresó sobre la fe que tiene en la economía, dejando de lado cualquier cuestión intelectual, para analizar justamente la política que lleva adelante, Pablo. Vamos a escuchar a Milei, a ver qué dejó en el colegio Ort. Marx era satanista, esto ya lo había dicho en algún momento, a ver, dale. Cuando uno rechaza la ley de Dios, cuando adscribe al marxismo, el resultado no es incierto. El marxismo no es simplemente una teoría económica alternativa con errores técnicos corregibles. Es algo mucho más serio. Se autodeclara como una teoría satánica. Marx era satanista. Sus propios textos de juventud lo revelan. El drama Oulanem, anagrama de Manuel, nombre bíblico de Cristo. Es un himno a la destrucción y el odio contra el Creador. Cito textual. Pronto abrazaré la eternidad y lanzaré gigantescas maldiciones a la humanidad, escribe Marx en ese texto.
Richard Gumbrand lo documentó con rigor en su libro Marx y Satanás. Los textos existen, están publicados, están disponibles para quien quiera leerlo. No es una acusación retórica, es una descripción de la cosmovisión que es la raíz del sistema. Bueno. Estuve viendo justamente eso. No me digas que fuiste. Me hacía acordar. Me hacía acordar. ¿No sabés lo que me hacía acordar? ¿Te acordás, Néstor? Bueno, vos sos Pablo un poquito más chico. Cuando decían que había que escuchar las canciones de los Beatles al revés. Sí. Porque era de Yuya o de otros. Sí, de Yuya también. Tremendo. Ahora, ¿podría conjugar mejor el número, género? A primera lectura a primera vista, Néstor, no seas malo. Es bravo. Pero bueno, esto es lo que te decía. Sí. La fe es lo que termina, de alguna manera, por ser la guía y el dogma para que aplique estas políticas económicas. Sí, él dice, no es un problema político, social. Es un problema moral, ¿no? Sí, es moral y además otro dato, y que no es menor, porque hay algunas versiones, no sé si te están dando vueltas acerca de cómo está el presidente y qué sé yo. En realidad iba a preparar una charla que tenía que ver con la inteligencia artificial. Sí. Eso había sido anunciado el lunes. Sí. Y terminó cambiando por una charla que ya había brindado. Y no bueno. Capaz que no llegaron. Capaz que algo le dijo. Son cuestiones que en este contexto también abonan algunas teorías, como uno dice, conspiranoicas. Hay que estar atento nada más, digo yo. Gracias, Fabi. Abrazo grande. Abrazo. Fabi Bolman desde Casa Rosada. Tenemos un Milei más en Ort, ya para cerrar, en la cruzada contra el periodismo. Escuchá, Néstor, para vos. Es el reconocimiento de que el trabajo del hombre le pertenece, porque el creador mismo lo instituyó así. Esto le vendría bien a los periodistas. Si quieren hacerlo más fuerte, se los voy a festejar. Yo insisto, ya el chiste va perdiendo gracia, pero si esto hubiera ocurrido en otro gobierno, ya sé que cansamos pero es para dimensionar cómo algunas líneas que se corren no eran importantes en sí mismas en otro tiempo, sino que el problema era quién lo pronunciaba y qué modelo de país llevaba adelante o quería llevar adelante, qué intereses tocaba esa política. La liviandad con la que hoy el presidente de la Nación dice cualquier cosa respecto del periodismo, a nosotros no nos espanta, porque bienvenida la discusión respecto del periodismo, etcétera, etcétera, la comunicación, bienvenido todo eso. Si es que se pueden construir límites respecto de las fake news, de las mentiras, de la manipulación, de cómo medios de comunicación operan en virtud de determinado tipo de políticas, bienvenida a la discusión, ojalá se abra el debate. Ahora, todos los que decían que querían preguntar y tanta cosa, dale un poquito, ¿qué más tiene que hacer Milei para que reaccionen de la manera en que hubieran reaccionado si era otra política, ¿no? Qué sé yo, bueno, le servirá al presidente y veremos. Vamos camino a eso. Sufro por un sobrinito mío que estudia en esa escuela, supongo que habrá estado hoy ahí. Qué lamentable. Es una experiencia, Néstor. Va a recordar, ¿se acuerdan cuando vino? Voy a hablar, cuando llegue a casa voy a hablar con él. Es el que... No, muy bien, bueno, listo, estamos tranquilos. 4:30 y la seguimos. Mirá que tenemos de todo, muchas historias hasta las 6. Hasta las 18, que vuelvan las ideas. AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Se va mejorando el tiempo en cuanto a temperatura, tiempo bueno con sol, la máxima... Hoy, a pesar de la tecnología, de la masividad y de los audífonos con los que los jóvenes escuchan podcast, la radio sigue siendo de todos los medios de comunicación la más artesanal. Hola, ¿qué tal? Aquí la radio. Hoy y cada día no... Es un oficio de artesanos de la palabra, hecha a mano, sin red, en vivo. Se hace con la voz, con el oído, con la memoria y con el cuerpo. A esta hora, como solemos decir, optimismo. Y en esa artesanía, en esa fragilidad, reside su inmortalidad. Porque mientras haya alguien dispuesto a hablarle a la oscuridad y otro dispuesto a escucharla desde una cocina, un auto o una pieza de hospital, la radio no va a morir.
va a seguir siendo esa trinchera donde los fantasmas se hacen pólvora y palabra. Somos Radio. Semana de la Radiodifusión Argentina. 106 años después. Estamos acá. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Cuando algo se rompe en tu casa, no necesitas cualquier técnico. Necesitas alguien de confianza. Goicoechea Refrigeración. Responsabilidad, seriedad y cumplimiento. Reparación de lavarropas, instalación y service de aire acondicionado y electricidad en general. Llámanos al 53 31 67 21. Goicoechea Refrigeración. Soluciones que cumplen. ¿Querés renovar tu casa? En AM Blanquería encontrás sábanas, toallas, toallones, alfombras, manteles y cortinas de primeras marcas. Mencionando AM530 tenés 10% de descuento y un regalo sorpresa. Consultanos al 11 30 52 23 16 o en Instagram am.andreamolina.blanquería. AM Blanquería, todo para disfrutar cada rincón de tu casa. Lo nuevo en Ediciones Continente. Pensar la comunicación política, cuando la palabra se hace pueblo, de Nora Merlín y Daniel Rosso. Un libro para recuperar la comunicación como espacio de construcción colectiva. Entre algoritmos y tecno-neoliberalismo, la comunicación política descuida el encuentro. Los entrevistados y los autores analizan los desafíos de la hiperconectividad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Caprichosa, la reina del plata, colecciona amores que te matan. Goyeneche, Troilo, Maradona, Macedonio, Borges, un idioma que Valverde como este destino, gambeteando Piñas, Nicolino, Soseladia y Nazaranchorena, el peine de Ringo Bonavena. Buenos Aires, vos quién sos, la que me hace llorar, la dueña de mi amor. Buenos Aires, vos quién sos, la de Avenida Alvear, puta en Constitución. Buenos Aires, vos quién sos, la risa de Gardel, las manos de Perón. Buenos Aires, vos quién sos, Lisandro y yo en un bar, Narciso el mostrador. 4 de la tarde, 37 minutos. ¿Qué digo 37? 35. No se apuren, tienen 2 minutitos más. Respiren.
pueden lavarse la cara, pueden darle un sorbito más a ese café, una chupada más al mate, ¿por qué no? Y andar a paso cansino, que la vida es un poquito más linda de esa manera, más en calma. 15,2 la temperatura, nublado con llovizna, dice el pronóstico para Buenos Aires y alrededores. Lo que resta de la jornada efectivamente va a seguir así, parcialmente nublada la noche, lloviznas ahora a la tarde. Mañana viernes mínima 10, máxima 17, de mayor a parcialmente nublado. En un ratito, ¿de qué hablamos, Néstor? Ahí vamos a ir por dos lados. Por el lado de América Latina hay novedades con la crisis que ha generado en el gobierno de Bolivia la detención de Fernando Cerimedo. Vamos a actualizar un poco esa información. Y también se reanudaron después de varias semanas los ataques y asesinatos selectivos que hace Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico Norte de Sudamérica, de una manera totalmente impune, ¿no? Ya son 220 por lo menos las personas asesinadas por Estados Unidos sin prueba alguna de que esas embarcaciones sean de narcotraficantes, no se le da bola a ningún reclamo que le está pidiendo al respecto a las Naciones Unidas, nada de nada. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Y también quiero hablar del comercio exterior argentino, porque he leído cifras para puntualizar de la provincia de Santa Fe, que no es cualquier provincia, es la segunda provincia que más exporta del país, luego de la de Buenos Aires, para la cual India se ha convertido en su principal cliente. Vamos a hablar un poquito de esa radiografía nueva relativamente del comercio exterior argentina, que tiene en Asia, en este caso en la India, pero también en China, en Vietnam y otros países, el verdadero destino y el que genera las divisas que consigue argentino, más que, como había en otras épocas, países de Europa o de los Estados Unidos. En un ratito hablamos de todo eso con Néstor. Vos sabés que hace una horita, más o menos, estuve grabando un nuevo capítulo del programa que hacemos en el Stream Se Viene, que se llama Es Más Complejo, charlas desde una mirada de la política argentina respecto de la política internacional. Y hablamos sobre Brasil, las elecciones, que faltan un mes, Sí, menos, un poquito más de un mes. Apenas unos días más que un mes. Bueno, con encuestas que están bastante parejas, algunas dan un poquito arriba a Lula en balotaje, siempre escenario de balotaje. Creo que no hay previsto una victoria. El PT está haciendo un esfuerzo para ver si se llega al 50% en primera vuelta. Sí. Se ve difícil, pero bueno, hay que intentarlo. Por supuesto. Y la charla fue con Daniel Tonietti, alguien muy querido en esta casa. Hace rato que no hablábamos, lo he dicho muchas veces, para mí muy admirado colega, porque tiene un montón de virtudes. Es un gran animador, aprovechó muy bien el gran protagonismo que tuvo en la década finales de los 90, un tramo de los 90, tiene una formación política impresionante, se forma todo el tiempo, y además es medio brasileño el tipo, porque su papá es brasileño, y él desde hace 50 años, un poquito menos, que anda yendo y viniendo. Entonces, claro, no es un analista de política internacional formado como tal, sino que es alguien que puede ayudar a la mirada argentina respecto de las elecciones en Brasil, tratar de entender algunas cosas que, tenés que tener una pata ahí como para explicarlas, ¿no? Fue una charla súper interesante, en un lenguaje pero muy cercano, y hablamos de todo. Y dijo algo que ¿qué? Nada, quiero preguntarte si te contó algo de su futuro próximo. Epa, ¿tenés más información? Porque no se puede revelar mucho, pero va a ser un viajecito lindo a un país muy importante. Así que cuando vuelva de ese país muy importante, podés hacer otro programa. Epa, bueno, muy bien, no contó. ¿Se va uno que te gusta a vos? Tremendo. Bueno, muy bien. Y contó dos cosas que me parecen muy interesantes. Lo primero, le preguntaba, ¿qué es lo que se juega, ¿no? en la elección en Brasil? A su mirada, insisto, ¿no? Y entonces uno que piensa, por un lado, la gestión de Lula, la gestión de su tercer mandato, y sus políticas lograron romper un poco la polarización en la que él tuvo que efectivamente construir una alianza para ganar la elección y luego para gobernar estos años. O si en realidad es otra vez democracia versus fascismo, totalitarismo, bolsonarismo, etcétera, etcétera. Y él dice, algo de todo eso siempre hay. Para mí, lo que se juega en esta elección es la injerencia de Estados Unidos en la región. Y a partir de ahí se da una charla que seguramente te voy a invitar a que tengamos y que repasemos, porque es algo que vos venís diciendo, Néstor. Vos decís, el momento de repliegue de Estados Unidos respecto de la confrontación con China, etcétera, etcétera. Sí, o de su hegemonía mundial, ¿no? Lo vuelve hacia la región. Y entonces hay una concatenación de hechos muy, pero muy concretos que en Brasil tienen episodios
además es muy la directo. parada más fuerte que se juega Estados Unidos. No es lo mismo imponer un presidente en Honduras, digamos, que incidir para que pierda Lula y gane Bolsonaro. Claro. En términos de importancia relativa en lo económico, lo simbólico, en todo sentido, ¿no? En el proyecto productivo de la región. Bueno, y lo otro que dice, yo no tengo dudas que la elección en Brasil para la reelección de Milei es mucho más determinante que la de Estados Unidos. Dice Daniel, quieren escuchar los argumentos, habrá que ir el domingo a las 8 de la noche al canal Se Viene, al programa Es Más Complejo. Y otra cosa que me pareció interesante, y yo me animé a preguntarle si veía algún paralelismo con la Argentina, es el rol del centrao. Ese rol del centrao. ¿Cómo lo caracterizarías al centrao vos en El otro día Brasil? se lo preguntamos aquí a María Silvia Portela cuando Sí. la entrevistamos, fundadora de la CUT, ¿no? Ella lo que dice, el centrado son los partidos de centro-derecha, más de derecha que de centro, que determinan bastante el equilibrio de fuerzas en el Parlamento. No es que tengan tanta base social, algo la tienen, base social / electoral, pero sí en el Parlamento, un Parlamento donde el PT no puede imponer su mayoría y el bolsonarismo tampoco, hay un sector de partidos, insisto, de centro-derecha / derecha, que manipula mucho y siempre ha sido así desde la salida de la democracia, ¿no? Pensemos que la dictadura militar, cívico-militar brasileña no había cerrado el Congreso, era una dictadura entre comillas un poco Algo más de eso blanda. explicó Daniel. Claro, y vienen de ahí el PMDB y todos Sí. esos partidos que eran de centro-derecha y que mantienen el control, digamos, del sistema parlamentario brasileño. Cuando hay una figura fuerte como Lula, presidente, Fernando Henrique en su momento, Fernando Henrique Cardoso y demás, el Parlamento ya no juega un rol tan importante, pero siempre ha sido una institución muy fuerte, dominada por esas oligarquías, por esos poderes que se refugian en estos sellos partidarios que en su conjunto forman el centrado. Y que además en Brasil, a diferencia de la Argentina, renuevan por completo las cámaras en Claro, la pero elección. para darte un ejemplo concreto, fueron los que determinaron truncar el gobierno de Dilma, por Sí. ejemplo, ¿no? Y hacer la vista gorda cuando se hizo todo el lawfare a Lula y que terminó tantos meses en la cárcel. Bueno, Daniel decía, bueno, son partidos con las características que menciona Néstor, provinciales, regionales, que no tienen quizá, si bien son de centro-derecha, no tienen una adscripción, pueden jugar con todos los gobiernos y muy pragmáticos a la hora de negociar los votos. Yo le dije, estás hablando de Brasil, no estás hablando de la Argentina. Y le dice, bueno, en Argentina está empezando quizá a pasar algo Claro, está bien eso. que va con la fragmentación, ¿no? De espacios políticos que resultan determinantes, tienen poquito, pero son determinantes para las políticas de un gobierno a través de materia legislativa, para las leyes, y de repente tiene un protagonismo que la urna no se los dio. O en un sentido muy distinto de para qué fueron votados eventualmente. Y me pareció interesantísima la figura para pensar qué es lo que está pasando en la democracia argentina, que depende tanto de estos espacios, que insistimos, no suelen tener mucho respeto a las razones por las cuales se los vota y después juegan muy, muy libres, ¿no? Bueno, me pareció muy, muy interesante. Así que vamos a hablar seguramente mucho de aquí en adelante sobre Brasil, porque se nos viene ya el tramo más duro de la campaña, se nos viene encima. Si hay balotaje, es el último domingo de octubre. En el mismo mes se define. En octubre ahí tenemos un nuevo presidente en Brasil. 4:45. Hasta las 18, que vuelvan las ideas. AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Muchachos, no pierdan la esperanza. Ramón ya está por llegar. Muchachos, por favor, no desesperen. Ramón ya está en la puerta de mi hogar. Ahí viene Ramón, la alegría de mi alma. Ahí viene Ramón, con la risa en su mirada. Siento que este programa está siendo operado en este momento, no por Gabriela Bugliaro en la puesta en el aire, operado en términos de rosca por una cuota riverplatense de la producción. Que está a Google de Atlanta, no lo meta en ningún quilombo. ¿Ganó Atlanta? No, perdón. Atlanta perdió y llamativamente la derrota de Atlanta puso a Chacarita en zona de descenso. Hablaremos en otro momento de ese tema. Bueno, ayer River quedó eliminado. No vino Luispa. ¿Tenía alguna razón para no venir hoy al programa?
No pongamos en duda esto. Si nos está escuchando, ¿podrá enviar un audio? En la producción están haciendo gestos. Ahí está partida la producción. Me imagino. Están haciendo gestos distintos. Hoy es día de fiesta en la producción. Como cuando pasa al revés también. No, en toda la producción no, perdóname, porque hay gente que está... Por eso, pero cuando pasa de un lado del otro, de River Boca, sí, siempre se pica un poquito. Bueno, los títulos los conocen. River quedó eliminado más que sorpresivamente ayer en el Monumental frente a su gente, frente a Independiente de Santa Fe, que yo creo que en algún momento del partido entendió que si se animaba a jugar a la pelota podía llegar a empatar. Lo intentó, medio hasta casi sin querer, encontró un penal, fue a penales y después tuvieron que patear, no sé cuántos penales, 10 penales, no sé cuántos penales patearon. 11 penales, claro, porque definieron los arqueros, tenés razón, patearon 11 penales. Pasaron cosas muy extrañas en esa ronda de penales, muy extrañas. Por ejemplo, que se habló bastante de esto, ¿no? Que el Huevo Acuña, buen ejecutante de penales, pateó muy a los premios Acuña. No sé en qué lugar pateó Acuña. Muy a los premios, en la segunda tanda después de los 5 que elegían. Que el sexto fue Martínez Cuarta. Que vos decís, si llegás al sexto es porque estás en el mano a mano. Y si hay un jugador en el que en el momento que agarra la pelota en River en este tiempo, la pone en el punto del penal para una definición, el murmullo podría incidir en que la pelota vaya a la segunda bandeja de River, era Martínez Cuarta. Y Martínez Cuarta pateó sexto y efectivamente erró. El arquerito Beltrán hizo todo lo que pudo. Se estaba por convertir en el héroe de la noche. Creo que después igual lo aplaudieron y estuvo muy bien la gente en el Monumental. Y terminó pateando como... No sé, ¿como quién terminó pateando Beltrán? Como Palermo en algún partido de la selección argentina. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! No lo vi, sé todo esto que estás contando porque lo leí. ¿No viste el partido? Mira, y llegó muy mal pisado el arquero, pero bueno, tenía que patear el tipo, que ellos ya habían pateado todo lo demás, eso es lo que tenía que hacer. 3, ¿no? Cuestiones que reunión en el vestuario, se fueron los jugadores de la cancha, hubo hall en River, cuando hay hall en River se pone picante. Reunión mano a mano, Coudet con las autoridades de River, entre ellos el presidente Stefano Di Carlo, y ya se sabía anoche que Coudet había dejado de ser, antes de que salga el sol, el técnico de River, cosa que nuestro compañero Luis Pablo Giniger festeja, porque para él el principal problema que tenía River en este momento era Coudet. Acá discrepamos, pero no vamos a ponernos a discutir si no está nuestro compañero. Falta de respeto. Falta de respeto. Lo cierto es que era muy difícil de sostener la situación. Habló Stefano Di Carlo, el presidente de River, hoy en una conferencia en la que el Eduardo Germán Coudet presentó la renuncia o avisó que se iba, y el presidente de River dijo esto. Estamos reunidos hoy, como verán, junto con el Chacho, Enzo, secretario técnico del club, miembros de la mesa directiva del club. Venimos de muchas cuestiones, pero una cuestión que es la que nos convoca hoy, a partir de lo que fue el partido de ayer. Chacho nos ha expresado a Enzo y a mí en una conversación privada su voluntad, que es de dar un paso al costado. Nosotros todo este proceso lo iniciamos con enorme convicción, con determinación, y hemos respaldado siempre de manera categórica todo lo hecho en este tiempo que al Chacho le ha tocado ser entrenador del club. Con esa convicción lo hemos acompañado, y también de esa misma manera lo acompañamos en esta decisión, que es su decisión personal. Creemos que la manera correcta, institucional, respetuosa y agradecida de hacer esta salida era con esta presentación, dando la cara acá. Bueno, Stefano Di Carlo diciendo que Coudet es el que toma la decisión, y bueno, y agradecido al club en función de eso. Vamos a escucharlo a Coudet, pero antes de escuchar a Coudet, el momento de River, yo me pongo en la piel del hincha de River, el momento de River es muy bravo, Es un momento realmente muy, muy difícil.
Es incomparable con lo peor que le pasó a River, por supuesto. No hay que llegar a eso. Pero es un momento muy áspero. Ahora, lo paradojal es que ya lo hemos dicho y se ha dicho tanto, ¿no? Los que siguen más los temas deportivos. Es un momento efectivamente muy malo, con un equipo increíble, con figuras multimillonarias, con mundialistas. La verdad que es raro lo que pasa ahí. Tiene casi una selección nacional, de alguna manera. No sé si el año es el 2010 pero es en los alrededores de todos esos episodios cuando River tiene que remontarse para encontrar 3 técnicos en un año. 3 técnicos en un año. Y no son los que se fueron no son 2 técnicos cualquiera. Este proceso en River se comió a Gallardo, se come a Coudet. No todos los hinchas de River van a respaldar esto, pero la verdad, después de Gallardo, Coudet era el que tenía. Gallardo, Coudet y Ramón Díaz son como los nombres que decís, bueno, espaldas de River, que son parte de los que tenían que asumir en algún momento ese camino. Ya se comió a 2. No sé si será. Me parece que a Di Carlo no le gusta a Ramón Díaz, me parece. Veremos. Agarra Poncio como interino y veremos cómo le va. Pero es un momento realmente muy duro, con las características de lo que dice Néstor, ¿no? Habló Coudet después de Di Carlo y dijo esto. Es el 5, amigazo. Creo que había un proceso donde la conciencia también de que ese proceso en River es muchas veces insostenible en cuanto al tiempo sin los resultados, y soy el primero que se puso los plazos y tenía en claro de que acá en este club hay que ganar y jugar bien. En cuanto al juego, me parece que en los últimos partidos habíamos empezado a encontrar cosas buenas que se iban a ir sosteniendo a partir de jugar cada vez más por las circunstancias que todos saben y que los jugadores se iban entendiendo mejor, pero también la necesidad imperiosa de vuelvo a ser reiterativo, de sostenerlo a través de los resultados. No se nos da, ya lo vienen viendo ustedes en los últimos partidos, no es solo echarle culpa ni a la desgracia ni a la mala suerte, pero viene sucediendo muchas cosas, hasta inclusive ayer, donde es un partido para golear tranquilamente y terminamos sin la clasificación en la Copa, y me parece que eso ya fue un punto de inflexión, un punto determinante. Bueno, muchos hinchas de River dirán, punto de inflexión era antes, se estiró demasiado, pero sin duda tiene responsabilidades Coudet. Ahora, que quede todo este momento de River en la responsabilidad de Eduardo Coudet me sabe a poco, y también entiendo que hay un sector de la gente de River que lo mira a Francescoli, y vos acá no tenés nada que ver respecto de todo esto que nos está pasando, es decir, que empieza a mirar las estructuras de dirigenciales de River, como que también tendría que allí haber una modificación. Pero veremos, quizá viene otro técnico que logra resultados y los resultados dan confianza y termina siendo todo una cuestión muy virtuosa. Último elemento, el estado del campo de juego también habla del momento de River. Un potrero. Yo creo que al arquerito le falla un poco la cancha, el punto de penal, un cráter. Pero bueno, todos patearon así y no hay mucho para decir en ese sentido. Veremos cómo sigue lo de River. Tiene equipo para muchísimo más de lo que ha mostrado sin dudas hasta acá. Después hay alguna cosita más para comentarles de la jornada futbolera, porque hay Copa Argentina. Lo dejamos para dentro de un rato porque hay nota. Hasta las 18, que vuelvan las ideas. AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Les decíamos que había otra foto del día de ayer, una la de los 133 diputados y diputadas de la oposición que lograron esa conferencia de prensa, y la otra foto es la del ministro de Economía, Luis Caputo, hablando de justicia social y de efecto multiplicador de una política económica por parte del Estado, como habilitar la posibilidad o fondear a los bancos con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para otorgar créditos hipotecarios. Dicho eso, que ya de por sí es muy llamativo, pensando en el dogma Milei, el rol del Estado y lo que Milei piensa del efecto multiplicador de ciertas políticas, le hace keynesianismo.
desde ya hay que celebrar que haya políticas de incentivo para créditos para vivienda, que es algo que falta y hace mucho en la Argentina. Razón por la cual nos queríamos meter en este tema y hablar con algún especialista para ver dónde estamos parados y eventualmente cuáles son las políticas más eficaces en ese sentido. Está en línea Guillermo Javier Marcioni, es arquitecto, miembro de la Coalición Internacional del Hábitat, docente de la Cátedra de Desarrollo Urbano y Hábitat de Universidad Nacional Arturo Jaureche. Guillermo, soy Pablo Caruso con Néstor Restivo, saludando en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Pablo? Qué gusto escucharte. Bueno, estamos acá en esta justicia social a la inversa, ¿no? Sí, muy llamativo, ¿no? Sí, estamos... Bueno, como también planteabas, es cierto, siempre es una buena noticia que vuelva el crédito y que haya posibilidades de acceso a la vivienda. La vivienda es uno de los tantos derechos, ¿no?, consagrados, el derecho humano a la vivienda. Naciones Unidas, en su último encuentro, el Foro Urbano Mundial, estuvimos ahí planteando el derecho a la vivienda, volver a la cuestión de la vivienda, porque es una necesidad en todo el mundo. Entonces creo que el gobierno se ha puesto también de alguna manera en relación con esa consigna y armó un programa de créditos hipotecarios, pero siguiendo su línea de gobierno, ¿no?, destinado a los sectores con mayores ingresos. Eso es un poco lo contradictorio, digamos, que aparece, ¿no? Claro, mismo en el ejemplo que da el propio ministro de Economía, un ingreso familiar regular, digamos, o sea, formal, de 3,5 millones de pesos, más $25.000 disponibles para poder acceder al crédito, y el propio ministro dice, bueno, son 17.000 familias. Ayer charlando con otros especialistas decían, y da la sensación que es menos incluso que eso eventualmente, es decir, porque además es primera vivienda, es decir, una familia o una persona que tenga que esté alquilando, que tenga un ingreso formal de 3,5 millones de personas y $25.000 en el banco, no es fácil de encontrar. No, de hecho, el 90% de los trabajadores percibe por debajo de ese número, por debajo de los 2 millones de pesos, y entonces queda dentro de los asalariados para un 10% quizás de los que puedan acceder, y también, bueno, quizás para otros que tengan otros ingresos y primer vivienda, digamos. Es decir, una clase media que podría acceder a la vivienda desde alguna otra forma. Pero en este caso a la vez se plantea utilizar los fondos de los destinados a la jubilación, ¿no? Sí. Fondos del ANSES, a la jubilación, a las pensiones, ese reaseguro social que también por detrás tiene toda una maquinaria de redistribución de ingresos con destino a cubrir las necesidades de los sectores más necesitados. De hecho, las pensiones también cubren madres de padre hogar y de discapacitados, etc. Bueno, esos recursos para fondear un crédito que va destinado a los sectores con ingresos declarados altos, la verdad que es contradictorio. A ver, Guillermo, ayer también decía gente del CEPA, decían, bueno, eventualmente la dirección de la medida no está mal, la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para incentivar eventualmente circuitos virtuosos de la economía y garantizar además lo mismo que dijo el efecto multiplicador de la construcción y del acceso a la vivienda, como dijo el propio Caputo, eventualmente no está mal. Y ahí te pregunto, ¿qué otras opciones hay? Inmediatamente aparece la idea del procrear, de la política de procrear, que incluso no tenía los bancos en el medio que se garantizan con esto también un negocio. Sí, por supuesto. El Banco Hipotecario Nacional existe desde 1886, o sea, con el procrear se pudo volver a tener una mirada otra vez como política pública del Banco Hipotecario, después de muchos años que había estado prácticamente devastado. Y el procrear, claro, tenía otros elementos de subsidio, de una tasa que permitía acceder a sectores medios, no los más humildes,
pero sí los trabajadores, digamos. En cambio acá lo que se está planteando es una tasa que la tasa real es muy alta, es de 7,5, y a la vez un crédito que se va indexando, digamos, que se va actualizando de acuerdo a la inflación. Entonces, para los trabajadores hace falta un crédito que se vincule a los ingresos salariales, digamos. Claro. Entonces eso acá no está asegurado. De hecho, la gente que tomó créditos en el gobierno anterior, en el 17, por ahí, que salió un programa, una reedición del Procrear, en la época en ese momento, quien pudo acceder solamente quienes tenían ingresos muy altos, y eso que la tasa era del 3,5. Ahora es más exigente y, bueno, sí, quizás alguien va a poder recibir este crédito, digamos, pero no tiene el espíritu de una política pública y mucho menos una política pública de justicia social. Claro, claro. Guillermo, ¿qué tal? Néstor Restivo es mi nombre. Ya que hablas del Procrear, ¿no? Pensando en la posibilidad de algún día un gobierno de signo diferente al actual, te quería preguntar sobre el Procrear en cuanto a sus insuficiencias y qué pensás, cuál sería una propuesta para un gobierno de otro tinte, más de fondo para la cuestión del déficit habitacional en la Argentina. Es decir, partiendo de esa experiencia, que creo que no fue de las mejores políticas públicas que tuvieron los gobiernos anteriores, otras políticas sí, pero me parece que en vivienda hubo bastantes insuficiencias. Vos marcás de alguna manera eso. ¿Qué pensarías para un eventual futuro gobierno de otro signo político en este sector? Las políticas públicas habitacionales tienen que tener una mirada amplia en sus dispositivos de respuesta, digamos, porque algunos necesitan adquirir una casa ya con llave en mano, pero también en muchas otras ocasiones la propia población se hace parte de la solución del problema, incorporándose a los procesos constructivos, a los procesos de gestión, tanto del suelo, digamos, de la tierra, como de los servicios y en sí la construcción de la vivienda. En algunos municipios estamos trabajando con lotes con servicios, que son armar loteos sociales como para el arranque de una casa, y entonces hay familias que con muy poco recurso o con una cuota muy baja ya logra iniciar un proceso de acceso a la vivienda que va a tomar unos años, pero que va a concretar ese derecho tan anhelado de la familia, tan sentido, ¿no? Porque acordémonos que en Argentina se ha revertido que la mayoría de los habitantes eran inquilinos hasta en los años 45, 46, donde se replanteó totalmente la política en Argentina, y bueno, pasaron a ser la mayoría quienes sean propietarios de la vivienda y algunos pocos los inquilinos, ¿no? Claro. Entonces hay una tradición en Argentina de vivienda social, de vivienda para el pueblo, que es realmente así, y que las políticas públicas fueron acompañando en sus distintos, sí, con distintas profundidades, digamos. Incluso desde hace muchos años, más de 50, que ya existe el Fondo Nacional de la Vivienda, que se distribuye directamente en las provincias, y eso también tiene distintas formas de abordaje. Incluso acá en Capital Federal tenemos cooperativas de vivienda que construyen edificios en lotes de los centros, digamos, de Devoto, en Caballito, en Almagro, en La Boca. Entonces hay procesos de construcción de vivienda que por ahí no son tan conocidos, y con el Procrear específicamente, que planteaba el compañero, hubo como dos grandes etapas. La primera etapa estaba destinada al fondo directo para el trabajador, la trabajadora, y esa familia gestionaba su vivienda en el lote propio, en el lote de los padres, por encima de la losa de la casa de los abuelos, etcétera. Y otra línea de solución que era los conjuntos habitacionales de Procrear, que la verdad que fueron muy, muy interesantes. Hemos compilado con los estudiantes 140 desarrollos inmobiliarios en todo el país que se hicieron
con el Procrear y que la verdad tienen buen diseño, tienen espacio. Es decir, Guillermo, si te sigo, vos lo que decís es, en la historia, y no tan lejana, hay una enorme cantidad de posibilidades de diseño de políticas que de distintas maneras, muy distintas a las que ya anunció el gobierno, que podrían implementarse desde el Estado, con otras condiciones, por supuesto, uno imagina, para el acceso a la vivienda. Pero te quiero hacer si eso está bien, quiero hacer no sé si es un pero, quizá es un agregado, o a ver qué pensás, porque hay organizaciones de inquilinos en este tiempo muy protagonistas, que lo que vienen señalando es, en este momento, el gran problema del acceso a la vivienda no es la compra de vivienda, sino la regulación de alquileres, que esa es la manera... que esa es la manera más directa en este momento, en esta coyuntura, de garantizar el acceso a la vivienda, la regulación del alquiler. Bueno, son distintas líneas de acción que todas tienen que ir, todas tienen que abrirse y todas tienen que cabalgar para que funcione realmente la respuesta al problema habitacional. ¿Viste? Cuando decís la palabra vivienda, a veces te haces la imagen de una casita. Entonces, cuando hablamos del problema habitacional, puede solucionarse de distintas maneras, y con distintos materiales, y también el alquiler es una respuesta al problema habitacional. También hay alquileres sociales en Argentina, y también una tradición específica de construcciones hechas por el Estado para alquilar, por ejemplo, el Ejército de los Andes, se llama el Conjunto Los Andes, en Chacarita, un edificio muy hermoso de 2 manzanas, era un edificio de alquiler para los trabajadores de la ciudad, y así otros tantos, ¿no? Claro. Sin embargo, a veces cuesta recordar la historia y entender que hubo una diversidad de soluciones, entre esas el alquiler social también. Uh-huh. La regulación de los alquileres, bueno, trajo unas buenas discusiones, ¿no? También tendrán ustedes recuerdo de todo lo que se planteó sobre la ley de alquileres y demás. De alguna manera, al plantear mayores condiciones, el mercado se retrajo, provocó algunos momentos también en las condiciones de pedido. Pero bueno, esa ley también permitió el acceso para alquilar a muchas familias, ¿no? Con contratos a 3 años. Claro. Guillermo, gracias por la mirada. Un abrazo enorme. Bueno, muy amables, y estamos siempre ahí tratando de responder. Fíjense que estos créditos hipotecarios están destinados para un sector social que pueda acceder a la vivienda de otra manera. Claro, claro. Y hace falta un crédito hipotecario que le llegue a toda la población. Guillermo, que estés muy bien. Gracias. Chao, hasta luego. Guillermo Javier Marcioni, arquitecto, miembro de la Coalición Internacional del Hábitat, docente de la Cátedra Desarrollo Urbano y Hábitat de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Hasta las 18, que vuelvan las ideas. AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Como dueño de una pyme, sentís que la remás solo. El mercado está difícil y el consumidor cuida el bolsillo más que nunca. No tires la plata en algoritmos que no entendés. En AM530 te ofrecemos una comunidad real que cree en los que producen. Aire, streaming y redes integradas para que tu marca genere clientes de verdad con una inversión que podés pagar. Tu negocio tiene que sonar donde la gente escucha y confía. Así, vendés más. Escribinos hoy al 11 64 19 16 50 o al correo anunciosam530@gmail.com y armamos tu plan PYME. AM530, somos comunidad. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928.
Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El doctor Enrique Rodríguez Tosto, creador del psicoanálisis etno-nietzscheano, propone aprender a tomar decisiones adecuadas, más ajustadas, porque cada decisión correcta fortalece y errar debilita. Aprendizaje de toma de decisiones para la resolución de problemas, curso grupal presencial en Almagro o entrevistas individuales por videollamada de WhatsApp. Para consultas, escribí a enriquetosto@gmail.com. Tu música tiene un lugar. ¿Sos músico y estás buscando que te escuchen? Espora es la plataforma donde las bandas emergentes se conectan con el mundo de forma real, sin algoritmos que decidan por vos. Acá tu música no se pierde, crece, plantala, compartila, hacela sonar. Entrá ahora a www.espora.ar. Hay películas que nos emocionan, nos cambian o nos acompañan para siempre. Pero detrás de cada gran historia hay un mundo por descubrir. El sociólogo y realizador audiovisual Jorge Gallo te invita a sus cursos de cine clásico y moderno para aprender a mirar el cine con nuevos ojos. Presencial en Capital Federal y también online. 11 66 43 20 17 o visita la página www.jorgegallo.com.ar, porque el cine se disfruta dos veces, cuando lo ves y cuando lo entendés. Hay historias que deben ser contadas. Unipersonal con canto de cigarras, escrita e interpretada por Marcela de Grande. Las historias de nietas y nietos restituidos por abuelas de Plaza de Mayo. Una obra profunda y conmovedora que recorrió 5 países. Sábado 29 de agosto a las 20. Sala Aparecidas, General Pacheco. Entradas al 11 35 81 07 39. Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Endulcina. Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. El eco es aquello que no se queda quieto, un movimiento que vuelve. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. Viví 1976, Ecos de la Memoria. Estreno desde el próximo domingo a las 10 de la noche en el 9. ICBC. El futuro nos inspira. Hasta las 18, que vuelvan las ideas. AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Now baby, listen baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? 5 de la tarde, 14 minutos. Llegó el momento dulce del programa, Néstor, querido, este momento. Presentado por los alfajores peronistas de La Dominga, que pueden conseguir en su Instagram, @la_dominga73. Traen imágenes impresas en homenaje a figuras populares.
Producen, por supuesto, también otras delicias reposteras, que como dijimos muchas veces, quizá lo repetimos porque nos da ganas de reincidir. También producen. ¿Lo querés a Néstor, a Cristina? También. ¿Lo querés al general, a Evita, al Diego, al Eternauta? Ayer nos regalaron un escudo nacional hecho alfajor. Lo vi. ¿Qué tal estaba? Lo cedí a las infancias. Bueno. No recibiste comentarios. La estamos esperando en el momento. Grande, era casi para contar en porciones. Sí, toda una merienda. Cuando lo probemos vamos a hacer la devolución. Bueno, puedes hacer tus pedidos a @la_dominga73, ideales para regalar y compartir, celebrando al pueblo en desayunos y meriendas con los alfajores populares de La Dominga. Ya viene, Néstor, una línea y sigo con uno más. Vamos a arrancar con el comercio exterior argentino porque tiene un mapa del mundo que me parece que explica bastante. ¿Querés sentirte mejor, recuperar el equilibrio y sumar bienestar a tu día a día? En Camino de Tao tenés clases de Qigong, de Tai Chi y meditación, tanto presenciales como por Zoom, con más de 40 años de experiencia guiándote. Y atención, hoy, ahora, en este momento, sorteamos 2 clases gratis de Qigong y Tai Chi. Mira qué bueno. 2 clases gratis de Qigong y Tai Chi. Y tenés beneficio 2x1 durante un mes, la primera clase sin cargo y descuentos especiales para jubilados y jubiladas. No hay excusa. Tenés que llamar ya, mandá tu mensaje. El mensaje y datos completos ahora para informes o sumarte al sorteo al 11 30 46 0859. Atención, no es el WhatsApp de la radio, 11 30 46 0859. 30 46 0859. Camino de Tao, un camino para reencontrarte con tu bienestar. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Te decía, Pablo, que mirando un poco el comercio exterior argentino, uno entiende un poco mejor el mapa que se está armando en esta etapa de la humanidad. En la Argentina, la provincia que más exporta es la provincia de Buenos Aires. Le exporta sobre todo a Brasil, en segundo lugar a China, después Chile y después la India. En quinto lugar aparece Estados Unidos. Es decir, que de los 4 primeros países, 2 son asiáticos y 2 son latinoamericanos. En el caso de Santa Fe, que es a lo que me quiero referir... Y 3 son BRICS. Además, sí, vamos a hablar un poquito del BRICS. Santa Fe es la segunda provincia argentina que más exporta a nivel mundial, y Ricardo Beltramino, que es un analista de comercio internacional argentino, tiene un boletín al respecto muy, muy interesante, y el último, que lo envió creo que ayer o lo recibí esta mañana, habla de la radiografía de las exportaciones de Santa Fe. En todo lo que va del año, que hay cifras estimadas hasta junio-julio, el país al que más le exportó la provincia de Santa Fe es la India. Y justamente, dice Beltramino, India y Mercosur están negociando un posible acuerdo comercial o un tratado de libre comercio que adquiere, dice, una nueva urgencia ante la competencia de proveedores como Australia, Estados Unidos, Ucrania, por capturar una cuota creciente de ese mercado tan inmenso que es el Indo-Pacífico. Así que ahí Argentina y el Mercosur en general tiene una posibilidad. En enero-junio, es decir, la primera mitad del año, Santa Fe exportó más de 9.200 millones de dólares, 28 más que el año pasado. Y de nuevo, el primer cliente fue la India. Por supuesto, lo que domina eso son commodities agroindustriales, harina de soja, aceite de soja, y claro, que está impulsado por una población que es la mayor del mundo. India es el país más poblado del mundo, casi 1.500 millones de habitantes, y además Nueva Delhi está queriendo bajar su dependencia de otros países que le proveen, por ejemplo, aceites de palma, por ejemplo, Malasia, Indonesia, y empieza a mirar más la posibilidad, y lo está concretando, de importar desde Argentina. Ahora, no es solo la India. Veamos toda la radiografía de Santa Fe. India es el primer cliente. Después viene Vietnam, también asiático. Después viene Indonesia, también asiático. China aparece en sexto lugar. Y en el medio, cuarto y quinto, se cuelan Ecuador y Perú. Esos son los clientes que tiene hoy la provincia de Santa Fe. Pero fíjate, de los 6 primeros destinos, 4 son asiáticos. Es decir, esto marca... Si vos mirás las otras provincias argentinas, le pasa algo parecido. Hablando de los BRICS, cuando el presidente Alberto Fernández, muy al final de su mandato, anunció la incorporación de Argentina a los BRICS, cosa que después Milei echó para atrás, me acuerdo que él presentó un mapa y decía provincia por provincia, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, etcétera, etcétera, y casi todas tenían como principales clientes, si no a Brasil, a China o a la India o a Vietnam,
o sea, el mundo ha cambiado mucho. Los países europeos, ni que hablar Norteamérica, que siempre fue muy competitiva de nuestra región, giró, y en las provincias argentinas cada vez más necesitan esa dinámica con Asia, ¿no? Que se convirtió en la primera atracción. Del total de las exportaciones de Santa Fe, que es el caso específico que cuenta Beltramino, el 48% fue al Asia. Américas, todas las Américas 27%, Europa cayó al 15%, hace un siglo atrás era casi todo Europa. Claro. ¿No? Y África, 15% Europa. 15% nada más, 48% Asia, 27% América, 15% Europa y 9% África. Y según Beltramino, en base a los datos, él tomó datos de las cámaras ojeras y aceiteras, las proyecciones para el segundo semestre de 2026 siguen siendo iguales. Es decir, lo que marca un ejemplo específico, chiquito si se quiere, no para la Argentina, digo, pero para la dimensión del mundo, lo que pasa con la provincia de Santa Fe, habla de esto, ¿no? De cómo el mundo ha girado y debería haber una política exterior mucho más proactiva hacia esos mercados. Vietnam, India, China, Malasia, Indonesia, Filipinas, Medio Oriente inclusive, que se está empezando a crecer también con menos población, y no los mercados tradicionales. Por eso cuando se habla a veces de un acuerdo comercial con la Unión Europea o con Estados Unidos, que son bienvenidos en tanto y en cuanto cumplan leyes laborales, ambientales, impositivas y traigan de verdad divisas al país, eso no es nada comparado con todo lo que se va a la zona del Pacífico y del Indo-Pacífico en este caso, que es la que más dinamiza la economía mundial. El trabajo diplomático supongo tiene que ver en todo caso mejorar las condiciones de ese intercambio, y pensando en un proyecto que busque desarrollar cada vez más el valor agregado, no necesariamente la... Por supuesto, eso por un lado. Ahora, el trabajo diplomático dista bastante de hacer eso. El otro día compartíamos una charla con otro especialista en China. Él decía que, por ejemplo, hay, no sé, 20 embajadas argentinas en Europa, está bien que haya, pero no hay tantas en Asia, y hoy la realidad es esa. Entonces hay consulados que deberían abrirse, la política exterior, fíjate, la política de la Cancillería Argentina tiene un área dentro de su esquema de política exterior que se llama Dirección de Asia y Oceanía. O sea, tenés decenas y decenas de países en una dirección donde trabajan 10 personas. Claro. Eso tiene que modificarse porque tienen todavía la estructura mental de hace 100 años, cuando sí necesitaban una embajada en Berlín, en París, en Viena, en Estocolmo, etcétera, etcétera. Hoy en día eso se podría revisar un poco, no va en desmetro de la relación con Europa, pero sí de apuntar los cañones a donde están las ferias, las misiones comerciales y los mercados, sobre todo de gente como la India, como China, que están creciendo mucho en sus clases medias y consumen cada vez más. Además se me ocurren, cuando hablábamos hace un ratito y ponemos el caso de Brasil, deberían ser políticas de relaciones internacionales que trasciendan a los distintos espacios políticos, bueno, o de consenso, de claro, de consenso de la mayoría de los espacios políticos, ¿no? Sí, algo se había empezado a hacer, cierta continuidad, digamos, entre los gobiernos kirchneristas, llamémosle, y macrista, no había tanta diferencia. Con Milei sí se va todo para atrás, porque él sabemos el alineamiento internacional que eligió, claro, que no es precisamente esto. Entonces, más allá que el Mercosur busque acuerdos con la India y todo, lo empuja muy en soledad Lula, Brasil, que además es parte de... Pero Estados Unidos es competencia, no complementaria. Absolutamente competencia. O sea, Argentina y Estados Unidos compiten buscando mercados, por ejemplo, ya que hablamos de la soja, pues el mercado sojero. En cambio, con Brasil, donde también competimos, si hubiese una sintonía distinta, se podría trabajar de común acuerdo. Pero más allá de eso, el sentido de este breve comentario es reflejar en una sola provincia argentina, muy importante, como es la provincia de Santa Fe, el giro mundial que está habiendo ya hace muchos años en el comercio internacional. Gracias, Néstor. 5 de la tarde, 23 minutos. Hasta las 18, que vuelvan las ideas. AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresá en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución.
La buena lectura ilumina. La muerte no da aviso. Los secretos del embajador Braden, de Mario Rapoport. Una novela negra atrapante donde el autor revive la injerencia de Estados Unidos en la Argentina y nos invita a comparar aquellos episodios con los de la actualidad. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Entre la crisis judicial y la llegada de la inteligencia artificial, el derecho cambió para siempre. Papeles procesales. El nuevo libro de Gabriel Chamorro es una guía para repensar la práctica real de los juzgados. Búscalo en librerías del Jurista, Ediciones D&D, La Roca, Praxis Jurídica o en Del Estudiante en la Facultad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Semana de la Radiodifusión Argentina. 106 años después. Estamos acá. La radio no se apaga, se reinventa. Porque mientras haya alguien que quiera contar y alguien que quiera escuchar, la radio va a seguir existiendo. En cualquier formato, en cualquier hora, en cualquier rincón. AM530. Somos radio. Hasta las 18, que vuelvan las ideas. AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Que injusticia que no se valore, eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Pero está cansado, come y se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta
5 de la tarde, 32 minutos. Dice Alberto Samid a través de su red social X: a los futuros marido y mujer, Rodríguez de Paul y Tine Stoessel, si necesitan les puedo colaborar con unos 10 kilos de asado para su casamiento, cuenten conmigo. Tremendo. Y estaba viendo un posteo de Sacachispa, que también le dice, bueno, estamos en solidaridad en la mala. Le dice el CM Sacachispa. Qué historia brava, che, no me da para hinchar con eso. Debe ser muy, pero muy bravo el momento. Bueno, hablando de momentos bravos, Reinaldo Sietecase, en un mano a mano de entrevistas que hace efectivamente en uno de sus otros trabajos, porque como dijo Alejandro Fantino, hay que tener muchos laburos, ¿viste? ¿Qué es esto de andar con un solo trabajo y trabajar 8 horas? ¿Qué es eso? Entrevistó a Guillermo Franco, ex jefe de gabinete del gobierno de Javier Milei, y creo que tenemos la posibilidad de escuchar un tramo de lo que Guillermo Franco le dijo a Sietecase. Bueno, vos viste que en los gobiernos siempre hay distintas visiones a veces o distintas posiciones internas, y yo sentí que de esto que hablábamos recién, ¿no? Esta forma de comunicarse en las redes, yo percibí que había un persistente ataque o cuestionamiento a mí, me hacían renunciar todos los días, decían que me iba, como pasó al principio también, cuando me decían todos los días, sabía que me iba de embajador de Inglaterra, de embajador de Italia, cuando era ministro de Interior, o cuando fui jefe de gabinete. Ahí, como recién estaba empezando, no. Pero ya en esta segunda parte, después que ganamos la elección de octubre, empezó y seguía eso intensamente, yo trato de no juzgar de dónde venía, tengo mis sospechas, algunas personas dicen que no fueron, pero no importa. La cuestión es que eso era algo objetivo, que me atacaban por las redes de la fuerza propia, ¿no? Con estos... El famoso fuego amigo, como se dice. Sí, con estas famosas versiones de que me iba, que renunciaba, que yo... Bueno, sobre la gestión de Guillermo Franco hemos hablado largo y tendido, porque es hablar de la gestión del gobierno. No se lo escinde en ese sentido, ¿no? Después, las idas y vueltas y los problemas que tenía para ir a negociar con gobernadores o con aliados, y después volvía y le daban 2 escarbadientes. Bueno, problema de Guillermo Franco, pero lo hemos hablado mucho. Sobre su suerte personal después del gobierno o cómo la pasó, la verdad es que tampoco es de gran interés público. Me parece que esto lo que está mostrando es por qué está leyendo Guillermo Franco en este momento como para salir y hacer esta declaración y decir que de las cosas que más lo llevaron a renunciar tenía que ver con el fuego amigo promovido por el equipo de redes que evidentemente manejaba un sector del gobierno. Es decir, está volviendo luego de haberse retirado y no haber dicho absolutamente nada, entiende que es momento para hablar públicamente y decir, y yo me fui, y meter el cuchillo en el fuego amigo, digamos, ¿no? A mí me parece un dato de lo que puede decir esto del momento del gobierno y lo que Guillermo Franco, por lo que sabe y terminales que debe tener adentro, está contando o nos permite inferir del gobierno. A mí lo que siento cuando escucho a exfuncionarios como este o funcionarios actuales, el pensamiento que me viene es que si existiera algún tipo de justicia universal, toda esta gente que le dio cierta gobernabilidad, seriedad supuestamente, experiencia, y que hizo como si nada hubiera pasado, deberían responder alguna vez, ¿no? sobre su responsabilidad. ¿Por qué le dieron todo eso a un conjunto de lunáticos que son los que gobiernan hoy la Argentina? Me parece que eso es lo que yo desearía de mucha gente que quizá honestamente, no creo que sea tan honestamente, pero que acompañó para darle eso, gobernabilidad, credibilidad, seriedad, expertise política, etcétera, etcétera. Bueno, algún día deberían responder por las consecuencias que viene teniendo todo esto en la sociedad argentina. Bueno, hay que ver qué pasa con los actuales funcionarios, no necesariamente ex y actuales. Y aliados también, ¿no? Incluyo ahí a los aliados. Y cómo van leyendo la escena y en qué momento también toman la decisión de correrse o dar definiciones desmarcándose, ¿no? 5:37 viene Juan Carlos Juño, el cafecito. Que vuelvan las ideas.
Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes por la radio de EB? Bien, estamos bien. Bueno. Jornada nublada de bastante humedad, no de tanto frío, pues sí húmeda. ¿Qué tomás? Voy a tomarme un Luigi Bosca, voy a variar. Un buen vino. Bueno, muy bien. Más o menos clásico, por supuesto, pero voy por ahí, ¿eh? Un buen vino, un Luigi Bosca. Muy bien, bueno. Por supuesto, podría variar, podría ir un Cabernet Sauvignon para variar. Bueno, algo para mí, un quesito, una... No lo había pensado, pero no puedo sustraer, pero es demasiado tentador, un poco de cuadraditos de mortadela, queso. Bueno, y no te digo de que haya pepino agridulce. O sea, no lo pedís, pero si aparece en la mesa... Sí, sería, bueno. Eso es una linda cosa, sí. Bueno, mira, hablé con un dirigente, que estuvo vinculado a la foto de ayer en el Congreso, la foto de los 133, o que representa a los 133, que no alcanzaban, voluntades que no alcanzaban para imponer el tema de morosidad en la sesión, pero que dan cuenta que pueden convocar una sesión, tener quórum y eventualmente obligar al gobierno de mínima a que se hable sobre ese tema, ¿no? Sí. Y alguien me decía, es imposible pensar lo que ayer pasó sin tener en cuenta el efecto que causó, incluso en las otras oposiciones al gobierno, la reunión entre Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa y los titulares, algunos gobernadores y titulares de los bloques en el Senado y en diputados de Unión por la Patria. Como diciendo, eso tuvo un efecto de expectativa en la escena política, y lo que ayer se vio no es solamente un número, ahí también hay algo que no solamente es cuantitativo, que también es cualitativo, en términos del momento político que se viene. ¿Qué pensás? Estoy de acuerdo, pero es una verdad parcial, porque efectivamente ahora, como vos lo planteás o lo plantea esta persona a la que vos haces referencia. Alguien que estuvo en esa reunión, ¿eh? Está bien, sí. Me parece que es un enfoque posible, porque ese encuentro es alentador y muestra una perspectiva política real en la medida que vaya un proceso de unidad. Ustedes me habrán escuchado decir que la fractura y las divisiones generan lo contrario, son expulsivas, y que la unión y la unidad, la unión tiende a aglutinar, a atraer, y eso creo que efectivamente ocurre por razones políticas, afectivas, de perspectiva futura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con eso. Decía que es parcial porque yo creo que el otro factor determinante para todo eso es el triunfo político de la oposición y la derrota del gobierno en la ley de extranjerización y manejo del fuego, a su vez proveniente del trapo mundialista. Eso es un factor político, a mi juicio, insoslayable, que puso al gobierno a la defensiva y generó una expectativa muy importante en la oposición y en la sociedad. Claro, no es excluyente. No, al revés. La primera cuestión que te planteó este hombre, yo te reitero, estoy de acuerdo, es un enfoque interesante. Yo dije que era varón, dije que era hombre. No es excluyente, sí. Se complementa con este otro factor, o si querés, me permito invertir. Creo que este otro factor es el viraje político y este otro elemento se complementa. Bien, está bien. Uno es funcional al otro y yo diría que se suman, no sé si se potencian, pero que se suman seguro, y entonces van conformando un nuevo cuadro de situación política. Claro. Y los legisladores y los dirigentes políticos no son otra cosa que un reflejo de los cambios en la sociedad, sino son solo operaciones superestructurales, y lo superestructural siempre tiene algún tipo de relación con lo que pasa en el pueblo, con lo que pasa en la opinión pública, en la sociedad. Claro, claro.
A mí me parece interesante respecto de otro problema que hay hacia adelante, que es, bueno, ¿cómo se hace para construir una fuerza política o un acuerdo lo suficientemente amplio como para ganar una elección y al mismo tiempo incluir sectores que no necesariamente van en la dirección del programa tan profundo como para, bueno, para modificar un poco la situación? Y ahí aparece un elemento que no es necesariamente de lógica ideológica, perdón el juego de la cacofonía, sino que es una suerte de fuerza centrípeta, contraria a la centrífuga que expulsa. Es decir, cuando hay una muestra de unidad de esas características y hay una expectativa de unidad con determinada capacidad, entonces hay un resto de espacio político que se alinean a eso, que sienten calorcito, digamos. Y eso sí, seguí, perdón. No, y después, por supuesto, el desafío es conducir ese espacio, o conducir ese grupo. Eso, muy bien, esto último es determinante. Pero de algún modo, en tu formulación está el recorrido que hay que transitar en esta coyuntura actual, porque si no estaríamos haciendo enunciaciones generalistas, en fin, o de definiciones, yo qué sé, académicas. Los procesos pero acá hay algo concreto. Por eso esta persona, yo no dije que era hombre, esta persona me dijo, acá hay un efecto concreto de haber mostrado que hay que se acercan posiciones y que hay una expectativa de unidad. A eso iba. Te reitero que estoy de acuerdo con eso, pero también te reitero que, por lo menos mi opinión, es que eso separado del otro factor que yo señalo, creo que es débil. En cambio, ambos constituyen una modificación cualitativa del cuadro, no solo uno, sino los dos. En cuanto al camino de la unión y el programa y los contenidos que van definiendo un proyecto político electoral, ese siempre es un camino crítico y que debe ser construido, estar en relación precisamente con las relaciones de fuerza de todos los que concurren a ese proceso de unidad. Cada uno concurre con lo suyo, nadie renuncia a sus visiones ideológicas y consecuentemente eso tiene que galvanizar. Por eso es determinante, como vos decías al final, quién lo conduce, que para decirlo en términos gramscianos, alguna vez lo puedo decir yo también a Gramsci, es quien tiene la hegemonía de ese proceso, ¿no es cierto? ¿Quién es el líder, la lideresa, creo que se dice, o quién es el núcleo político que está incorporando la hegemonía? Ojo que, en mi opinión, la hegemonía siempre existe, mucho antes de que exista Gramsci, ¿no es cierto? Gramsci la enriquece desde el punto de vista de la teoría política y cultural, pero siempre existió un núcleo que ejerce la hegemonía o una persona que ejerce la hegemonía. La clave de los procesos de unidad, de construcción de unidad, es que quien ejerce la hegemonía sea respetuoso y valore al conjunto de las fuerzas concurrentes que no tienen la hegemonía, pero que concurren y suman y son imprescindibles para el triunfo. Y ese sí es un factor que a veces tenemos carencia de esa, yo diría, de esa visión política más amplia, más justa y más inteligente. Entiendo. No sé si está claro. Sí, por supuesto. Todo eso en la mezcla de lo que en cada momento va apareciendo como coyuntura, ¿no? Sí, es la mezcla es el ejercicio de la hegemonía, que reitero, es inevitable la hegemonía, ¿no es cierto? Pero con una concepción de ella que contemple la integración con núcleos más amplios. Y la integración con núcleos más amplios es darle espacio político a los núcleos más amplios. Claro, claro. Si no, es una palmada. Y con las palmadas las cosas en general terminan mal. Pero bueno, forma parte de este proceso de construcción que es el que precisamente ahora tenemos que encarar.
Claro, claro. Hoy en el Senado hay un dato muy, muy importante, porque se votaron más de 60 pliegos de jueces y sobre todo algunos en cámaras federales muy importantes. Si el gobierno logra eso, que es un avance o una conquista, si vos querés, del Poder Judicial, o un reformateo del Poder Judicial que viene, que hay que ver después cómo juega y cómo opera todo eso, ¿no? Y las cámaras en concreto, bueno, cámaras muy sensibles por causas de este gobierno, que ya las conocemos casi de memoria, y eventualmente las que vendrán. El gobierno tiene músculo, tiene fuerza, y ahí todavía tiene el acompañamiento suficiente. Sí, es un tema muy determinante, por eso comparto que hay que suscitarlo. Confieso que es difícil conocer, por lo menos para mí, la entretela de esa negociación que seguramente allí debe haber habido. Pero no hay duda de que la iniciativa la viene teniendo el gobierno, y es gravísimo eso, porque no es ni más ni menos que un poder del Estado, que ya es de por sí un poder clasista. Desde la propia Corte Suprema la mayoría de Comodoro Pi y de los jueces principales ya tienen una visión muy ligada a las élites económicas, ahora y casi siempre, salvo cuando vino Néstor y que agarró el micrófono y los echó por radio, por televisión, y generó un cambio importante, que creo que un gobierno democrático y popular imperiosamente tiene que generar un cambio en este poder del Estado, ¿no? Lo tiene que democratizar. Juan Carlos, gracias como siempre, abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio. Faltan casi 10 minutitos, para las 6. Todavía nos queda algo de información aquí en Que Vuelvan. Ojalá la estén pasando muy, pero muy bien. 11 3200 0530 y leemos sus mensajes, sus aprobaciones o no, a través del chat de YouTube, en el que a la radio le está yendo muy, pero muy bien. Y eso nos alegra. Página deportiva breve. Las Leonas le ganaron 1-0 a Australia y van a la final el sábado en el Mundial de Hockey Femenino. Frente a Países Bajos, que es la gran potencia, buscarán las Leonas su tercer título mundial. Y los Leones, ¿me dijiste, Néstor? Juegan el sábado la semifinal contra Alemania. Ni más ni menos, muy bien. Y me había quedado pendiente darles horarios de Copa Argentina, octavo de final de Copa Argentina. Estudiantes de La Plata frente a Barraca Central a las 7, y a las 9:15 Platense frente a Instituto de Córdoba. ¿Qué te quedó por ahí, Néstor? Ya que hablábamos de comercio exterior, hubo una novedad en estas horas de Estados Unidos, que abrió un cupo de importación de carnes para tratar de bajar el precio, ¿no? Por el tema de la inflación. ¿Y a qué no sabes a quién dejó afuera de esa apertura de cupo? ¿A quién? A la Argentina. Mira vos. Mucha sintonía con Milei, mucho preacuerdo, pero dejó afuera. Y Brasil sí lo va a aprovechar. Por eso hablábamos antes, ¿no? De cómo Argentina a veces tiene prioridades un poco raras en su política exterior, y decíamos la importancia que tiene Asia. Pero déjame darte dos noticias rápidas de América Latina. Una es, como sabemos, el gobierno de Bolivia de Rodrigo Paz está atravesando una crisis muy grande por la detención de Fernando Cerimedo. Después de 10 días apareció el presidente Paz a hablar, no había abierto la boca en todo este periodo. Reconoció que colaboraba con su gobierno, Cerimedo,
dio una versión bastante lavada, dijo que su rol era de asesor, que no tenía un sueldo porque no era muy claro su actitud, que fue al inicio de mi gobierno, que su no constancia es lo que era por lo cual necesitábamos algo distinto y por eso no hubo contrato ni relación de dependencia directa, es lo que dice Paz. El vicepresidente Lara dice todo lo contrario y muchos dicen todo lo contrario, que Cerimedo no era solo un asesor más de Paz, sino que se atribuía responsabilidades grandes en temas estratégicos de Bolivia, por ejemplo en YPF, ¿no? YPF boliviano. Así que bueno, dijo Paz que va a acompañar el proceso judicial de este hombre tan imbricado con la política exterior de Estados Unidos y su injerencia en Honduras, en Chile, en Brasil, en Argentina y también en Bolivia. Veremos cómo se desenvuelve esa causa. Sumo algo ahí bien chiquito, sí, que es la declaración de Nadia Beller. Sí, que no declaró, ¿no? Para acogerse al tema de testigo, para tener, por eso declaraba ayer, pero no abrió la boca. Claro, pero declaró después como testigo. Sí, como testigo. En concreto, sí. Y hay que ver ahí si ratifica efectivamente todo lo que dijo respecto del propio gobierno de Milei, que Cerimedo le dijo respecto del gobierno de Milei. Está terminando de definir si es considerada testiga protegida para poder hablar todo lo que sabe. Así es. Y el otro tema que te mencionaba al principio también tiene que ver con nuestra región, es que el Comando Sur de Estados Unidos volvió después de bastantes semanas a bombardear lanchas en el Caribe y en el Pacífico sudamericano con varios muertos. ¿Cuántos van ya? 220 muertos es la estimación que hay de asesinados por Estados Unidos, que no muestra ninguna prueba de que sean narcos esas lanchas o embarcaciones a las que ataca. Son ejecuciones sumarias sin ningún tipo de juicio, ignora completamente los pedidos de reclamo que hace las Naciones Unidas, y la verdad que es una matanza increíble, y eso viene a cuento con lo que comenté hace unos días de cómo el secretario de Guerra norteamericano Pete Hegseth le pidió a varios países latinoamericanos que renuncien a su membresía a la Corte Penal Internacional, que es la que debería juzgar crímenes como estos. Es decir, Estados Unidos no es miembro de la Corte Penal, pero muchos países latinoamericanos sí. Está pidiendo impunidad para seguir haciendo este tipo de matanzas. Bueno, gracias, Néstor. Fuerte el dato de Argentina fuera del cupo de 300.000 toneladas, sí, en Estados Unidos. Me parece un dato importante. Porque además el preacuerdo ese que se firmó supuestamente entre Argentina y que fue tan cuestionado, uno de los capítulos era específicamente la posibilidad de aumentar, duplicar, creo que decía, la exportación de carne argentina a Estados Unidos. También de importar vacas, ganado vivo, ganado en pie. Pero Argentina había hecho, La Nación, me acuerdo, y otros diarios felicitaban el acuerdo porque Argentina iba a poder exportar mucho más. Ahora resulta que abre la exportación en un cupo específico, Trump, para tratar de bajar el precio y la deja fuera de la Argentina. Lo comentamos un poquito a la pasada en el cafecito político con Juan Carlos Junio, pero el gobierno hoy en el Senado, con amplio apoyo, además de la aprobación de más de 60 pliegos, es decir, que ya están a tiro de ser nombrados jueces por parte del presidente de la Nación, consolida o aprobó los pliegos para que Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi vayan a la Cámara Federal porteña, que son las cámaras que, bueno, le interesan mucho a la Casa Rosada y tienen causas muy importantes para el gobierno, como el tema Libra, como el tema Andis, etcétera, etcétera. Y ahí hay que recordar, que son dos jueces a las que le fue muy mal en el concurso. No estaban en los primeros lugares como para llegar a la terna. Después hubo una entrevista en el Consejo de la Magistratura que los ubicó muy arriba y les permitió efectivamente ser en este caso, convocados como pliegos en el Senado para que el presidente los pueda ubicar. Y casi que ya tiene dos salas muy pero muy favorables en ese sentido el gobierno. Ellos van a ser o serían parte de la sala 1. Allí está Mario Llorens. Dicho sea de paso, Llorens suena como uno de los candidatos a la Corte que el presidente de la Nación tiene en carpeta, y después está la sala 2 con Boico, con Fara, y el tercer integrante es Irurzun, que está ahí en ese limbo porque el gobierno todavía no le aprueba el hecho de lo que le dio a Maíquez, que después de los 75 pueda seguir 5 años más siendo juez, a pesar de haber alcanzado la edad límite para ejercer el cargo. Vamos a ver, pero el gobierno, la verdad es que logra algo que otros gobiernos no pudieron, y es establecer el formateo Maíquez mediante, o la tercerización, digamos, de ese tema por parte del gobierno en la familia Maíquez, de repensar y rediseñar el Poder Judicial. Ni más ni menos, en un momento en que
estamos observando cosas que antes nos hubieran espantado. Que un ejecutivo puede no cumplir una ley que la Corte, que el Congreso aprueba y que la Corte Suprema dice que tiene que aprobar. Caso universidades. O el tema de discapacidad, muchas veces votado igual que universidad por el Congreso. Y que hay demoras en las causas que son un escándalo, mientras se negocian pliegos de jueces. Es todo muy, pero muy porno, ¿no? Está como muy todo arriba de la mesa. Dice Carlos Heller, no hay que denunciar nada. Y bueno, y no pasa, y no termina de pasar nada. ¿Por qué será? No lo sabemos. Lo cierto es que todos los espacios políticos que se rasgaban las vestiduras por la República, por la institucionalidad, etcétera, etcétera, brillan por su ausencia, salvo honrosas excepciones. Vamos a ver, pero esta es otra de las noticias importantes del día, sin duda. 5:55. Bueno, nos estamos despidiendo. Algo de lluvia quizá en el horizonte en Buenos Aires y alrededores, luego nublado, y ya saben, para mañana la mínima 10, la máxima 17, mañana viernes. Nos vamos a ir celebrando y seguimos celebrando al Negro Rada, después de su fallecimiento. Cuántas despedidas hermosas, conmovedoras, redoble de tambores, pero sobre todo... Aquí en Uruguay fue tremendo. Impresionante. ¿No? Así que Mariano Randazzo, para la audiencia de... Miren qué lindo eso. A ver, ¿tiene un poquito de sonido? Sí. Estamos viendo la diaria de Uruguay, ¿no? Para quienes nos siguen por YouTube, imágenes de los tamboriles uruguayos. Qué cosa hermosa. Esto fue anoche, ¿no? Nos vamos con esta pieza de Mariano Randazzo para la audiencia de Que Vuelvan, y seguimos homenajeando al querido Negro Rada. Nos reencontramos mañana a las 4, Néstor, ¿te parece bien? Hasta mañana, chau. Mi madre cantaba en una escuela de samba y